que entren tarde. Entonces, listo, Nico. Listo. Buenas noches entonces, mucho gusto. Eh, Gracias por sumarse a este momento, que también la idea es que sea de, bueno, compartir algunas experiencias y también poder tener algún momento quizás un poco más práctico en el que podamos participar también para que no sea todo escuchar solamente. Y por último, pues comentarles un poco más en detalle, pues algunas características del curso que se va a dar para, pues, quienes quieran revisarlo y quieran contemplar esa posibilidad. Entonces, bueno, como comentaba Luz María, eh, pues yo tuve una preparación en composición que fue muy particular porque estuvo muy enfocada en la música para medios, música para cine. Entonces ha habido una linda experiencia interdisciplinar, ¿sí? De trabajar en ese ámbito creativo con contextos muy diversos. Pero también estuvo pues esta preparación en musicoterapia que me apasiona profundamente, digamos, y en la que he podido estar también activo en diversos contextos. Y han habido muchas veces momentos en que estas dos cosas se han encontrado, no solo porque en musicoterapia se trabaje con composición dentro de otras muchas experiencias, sino porque han habido también proyectos y lugares donde ha sido importante trabajar en composición desde un enfoque terapéutico, pero también con todo ese enfoque artístico de la producción musical y de poder concretar pues proyectos con, llamémoslo así, con una calidad en la grabación o en otros elementos que también han sido relevantes para impulsarlos. Entonces, digamos, me muevo mucho en ese ámbito, podría decir. Y, eh, y bueno, desde lo que les quiero compartir, voy a estar pasando como diferentes ejemplos de audio, de video, comentándoles un poco sobre esos procesos, sobre cómo se ha abordado, sobre qué ha pasado. Y para esto quisiera contextualizar. Sé que hay personas de labores diferentes acá, muy diversas, gente dedicada a cada quien, pues a, como según sus intereses, según sus formaciones. Pero sin duda nos convoca algo en común con la música y con la creación. Eh, y en ese sentido, pues estaba pensando, bueno, ¿qué podemos compartir que tenga un sentido tanto, por ejemplo, para profesionales de la música, para terapeutas de otra índole o para personas que no necesariamente ejerciendo alguno de estos caminos buscan pues mucho profundizar en esa posibilidad que da la creación, pues como para los propios procesos personales? Entonces son como algunos de los focos que vamos a poner aquí. Bien, entonces... Bien, cuando alguien estudia, por ejemplo, composición de música, es muy frecuente que la labor casi siempre es componer solo. ¿Sí? Se educa pues muchas veces a los compositores en el conservatorio a cómo van a abordar estos procesos. Es algo muy autónomo que puede tener una guía, una dirección de un docente o algunas recomendaciones y todo ese proceso formativo, pero por lo general es mucho más en solitario. Ese es el panorama un poco general, no significa que siempre sea así, pero en mayor tendencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en contextos de musicoterapia? Muchas veces la invitación está más dada a componer juntos, ¿sí? Cuando son procesos grupales o comunitarios, ¿sí? Entonces, como que hay varias aristas. Por un lado está la música como material, las estrategias que tengamos, cómo organizamos una canción, cómo es la estructura de la música, qué elementos musicales tenemos para reforzarlo, pero por otro lado está cómo acompañamos para que las personas pongan lo que tienen por decir y se sientan cómodas y se expresen y juntos pues construyamos algo, ¿no? Son como dos cosas que se encuentran allí. Entonces, voy a compartirles aquí ejemplos que van por diferentes caminos. El primero va por el ámbito de recursos musicales. Recursos musicales con fines podrían entenderse terapéuticos o como acompañamiento a cosas específicas. Y esto lo voy a compartir porque más allá del ámbito de la musicoterapia o de la composición netamente artística, muchas veces se han creado proyectos en los cuales se crea una música con algunos propósitos específicos. Por ejemplo, acá tengo unos casos para acompañar respiración, para acompañar
otras terapias de otra índole que no necesariamente tienen que ver con música, y las personas que creamos música podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, aquí va el primer ejemplo. Es un disco de música para niños que, no sé, está muy dinámico, es muy diverso, tiene sonoridades de diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo. Hay cosas que suenan a Brasil, hay cosas que suenan rock, hay cosas que suenan hasta country. No sé, es una gran diversidad, pero fue un proyecto realizado para acompañar los procesos de fonoaudiología cuando los niños tienen la dificultad de pronunciar el fonema R, por ejemplo. Entonces fue todo un disco creado pensando, ¿no?, en qué puede conectar a niños, que realmente algo que a veces implica hacer una serie de ejercicios y secuencias que pueden ser un poco monótonas dependiendo de cómo se aborde. Es como una ejercitación constante, pero entonces cómo hacerlo más lúdico, más interesante, que de verdad se involucren y que en el mismo cantar de los niños pues puedan trabajar estos aspectos. Y es un recurso que, si bien uno lo puede consumir, llamémoslo así, como música y como música para niños, está muy pensado para que los terapeutas fonoaudiólogos lo usen y lo tengan ahí como parte de todas sus herramientas que pueden usar en terapia. Entonces, eso no es musicoterapia, no hay un terapeuta de la música trabajando eso necesariamente, sino que es un recurso musical terapéutico, por así decirlo, composiciones grabadas con ese fin para que alguien más las supervise, las utilice. Entonces aquí les voy a compartir en pantalla un poco de, bueno, las ilustraciones y algunos ejemplos de audio de esto, que está mucho más destinado pues a un público infantil, ¿no? Con la dislalia de R. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Como es un recurso musical terapéutico, ya más allá de la composición de las canciones y la grabación y toda la producción, incluso hay elementos que hay que eh, complementar con esto. Por ejemplo, acá nosotros, las personas que elaboramos esto, que fue con dos colegas en Chile, estábamos haciendo un trabajo justamente de grado de composición y nos enfocamos en esto y tuvimos que pensar, bueno, tenemos que dar una guía de cómo se usan estas canciones, cómo aplica, y acá es toda una descripción del contenido de cada una de las canciones, de cuáles son los aspectos terapéuticos que manejan en cuanto a la R. Por ejemplo, hay unos que son solo de reconocimiento auditivo de la R, diferenciar la R de la L, de la D, de la T, que se suelen confundir. Entonces la primera canción tiene palabras que las mezclan y las diferencian. La segunda canción trabaja mucho más con praxias, que son como estos ejercicios que a veces pueden parecer repetitivos, como... Y uno puede decir, bueno, tengo que hacer 100 veces, pero para un niño, yo como niño, ¿tiene sentido para mí decir 100 veces? En cambio hay una canción de un caballo, para que vaya más rápido tiene que sonar ese... Bueno, ahí se va practicando, bueno, hay toda una historia y toda una imaginería para esto. Les muestro un poquito de este ejemplo del Oye Caballito, que era para practicar justamente algo de esto. Eh, Aquí está. Caballito, ¿esto es lo más veloz que avanzas? ¿Te gustaría ir más rápido? ¡Claro que sí! Oye caballito, dime por qué vas tan quito. Oye caballito, ¿por qué vas tan despacito? ¿Crees que voy lento? Sí, entonces tienes que repetir el sonido de mis pasos. Tienes que seguir. Bueno, y así hay una serie de canciones que están enmarcadas en una historia. Ya se me pasó a la siguiente. Por ejemplo, la canción tenía una de la bruja motociclista, que era bien rockera y que, bueno, tenía que ver con lo que estaba pasando. Hay otra que es la samba de los animalitos del bosque. Bueno, hay una serie de elementos, de sonoridades. En este mundo vivimos todos juntos. Hay que respetar a todos los
Entonces, de alguna manera esto sí fue muy como dedicado, digamos, el trabajo a entrevistar a fonoaudiólogos, compartir las experiencias, ver cómo eran los pasos a seguir, que de verdad pues en cada canción evolutivamente fueran apareciendo los elementos. Al principio son más ejercicios de praxias, esto como el ¿cierto? Luego aparece ya la producción solita de la R, luego con sílabas, ra, re, ri, ro, ru. Luego hay unas cosas que se llaman logotomas, que son palabras inventadas que no significan nada en especial, pero contienen el fonema R. Entonces ahí inventamos unos personajes bien particulares que eran los logotomas, que resultaron ser la banda que hace estas canciones. Bueno, eso es por mostrarles un ejemplo muy brevemente de un recurso compuesto para un fin, ¿sí? Como decía, esto no es musicoterapia, sino que es componer pues con un propósito específico y que alguien pueda usar esa herramienta. Les voy a dejar acá en el chat, les voy a ir dejando algunos enlaces de estos ejemplos que les voy dando, por si ustedes los quieren revisar, pues pueden haber afinidades más con una cosa o con otra, algunos más interesados pues en los recursos, otros más interesados pues en componer para sí, otros más interesados en los procesos comunitarios o en salud en general. Bueno, ahí dejo un ejemplo de este recurso musical terapéutico. Y asimismo, hay otros recursos que pueden ir orientados a otra población. Por ejemplo, esto era para niños. Hace un tiempo, pues vengo trabajando con una amiga cantante que estuvo dedicada un buen tiempo más como al pop rock. Ella es Silvia O y hace varios años ha estado mucho más dedicada pues a ser maestra de yoga, ha tenido una amplia preparación allí y me convocó a que trabajáramos en algo que es un proyecto que busca fomentar pues la respiración consciente. ¿Qué significa eso? Simplemente que tengamos el hábito de identificar cómo está nuestra respiración y cómo a través de ella podemos regularnos según cuando sea pertinente. Entonces hay unas meditaciones ya en contextos específicos, también con mucha relación con el yoga en el caso de ellos. Eh, entonces, lo que ella propuso fue como hacer estos ciclos de meditación como se proponen en música. Pasa algo muy parecido a este ejemplo de los niños, de que a veces repetir por repetir pues no siempre nos tiene mucho sentido. Entonces, a veces en unas meditaciones trabajan respirando, inhalando 8 segundos, reteniendo 8 segundos, exhalando 8 segundos, o con ciclos diferentes, ¿sí? Con propósitos diferentes, pues, dependiendo del contexto donde se han estudiado y revisado. Entonces, claro, mucha gente está ahí con el metrónomo, contando, con el cronómetro, perdón, o contando, y es como una cosa muy racional. Entonces, como la música podía ser un recurso en el que simplemente, intuitivamente nos invita a que hay un momento de inhalar y un momento de exhalar. Esto nuevamente, como digo, es un recurso, no es musicoterapia. En musicoterapia, cuando trabajamos con respiración, lo abordamos un poco diferente, en el sentido de que vamos viendo cómo está la respiración de la persona en ese momento específico, acompañamos improvisando, buscando complementar ese ciclo y desde ahí apoyar una regulación si necesita ser más constante o más lento. Es algo mucho más directo como en el vivo, ¿sí? Pero sin embargo, estos recursos son muy valiosos como de que alguien está pensando, uy, bueno, voy a destinar un tiempo a procurar respirar viendo cómo está ocurriendo, ¿sí? Muchas veces estamos súper agitados y no nos damos cuenta. Es el cotidiano, el estrés, las labores y simplemente decir, a ver, ¿cómo está mi respiración? Y si la música me acompaña, pues puede ser oportuno. Voy a compartirles un fragmento de audio de esto y podemos intentarlo. Va a sonar un momento más como cuerdas y un tambor de olas que va a invitar a inhalar y una respuesta con voces o flauta que puede invitar a exhalar. Les voy a ir mostrando por dar una idea. Entonces, voy a compartir aquí solo el sonido.
Bueno, y por mostrar un ejemplo, pues hay muchas músicas diferentes, con ciclos diferentes, con instrumentos diferentes, unas que son de inhalar, exhalar, otra inhalar, retener, exhalar, ¿sí? Y como digo, pues son recursos, son materiales que ya si uno los escucha solo como música, alguien podrá decir, ah, es como tranquila, puede ser calmante, para algunos puede ser relajante, y ya solo como música podría tener ese rol, solamente que sí tiene unas pautas, unos momentos que si se indican, se explican y la gente lo usa con ese fin, pues puede también tenerlo como un apoyo, ¿sí? Como un acompañamiento cuando quieren practicar esto con la respiración. Y hay unas músicas, por ejemplo, de este proyecto que quizás para la mayoría de nosotros sean como, quizá no lo voy a hacer, no lo voy a practicar, porque a veces hay personas, no sé, súper dedicadas a entrenar la respiración y que quieren hacer ciclos de un minuto completo, o sea, 20 segundos inhalo, 20 retengo, 20 exhalo, y tenemos también material de eso, pero quizás va más destinado a personas que muy específicamente se entrenan en eso, más que sea algo que naturalmente la mayoría pues queremos o vamos a buscar hacer. Eh, y por último les cuento por dar otra idea de cómo podemos componer, digamos, para fines específicos. Este ejemplo que les mostré no es canción específicamente, aunque tiene voz, no tiene texto, pero es por dar una idea de también recursos. Hay un colega musicoterapeuta, Jorge Saín, que por ejemplo está trabajando en una plataforma que podría parecerse como un Spotify, llámese así, pero está mucho más destinado a músicas que inviten a meditaciones, a viajes sonoros, a acompañar como diferentes escenarios que algunas personas pueden querer buscar directamente y mucha de esa música está pensada, diseñada por musicoterapeutas o por músicos que tienen este interés pues como en ese ámbito. Y hay algo muy interesante que él está proponiendo ahí, es lo que está desarrollando, que me gusta como comentarlo, que además de la música grabada, como que no lo hace solo la música, sino que también hay como otro material u otro audio que invita a cómo podemos trabajar con esa música, a cómo la podemos explorar como una guía, ¿no? Entonces eso le da otro valor, ¿sí? No es como que el producto musical solo lo hace todo, siempre implica pues un rol del que oye también algo puede estar pasando o algo puede estar haciendo, puede tener una escucha más activa o alguna acción con la escucha. Bien, eso era simplemente por dar unos ejemplos así, recursos musicales que se pueden aprovechar también con fines de salud o bienestar en este caso, ¿sí? Estos ejemplos tienen algo que ver, incluso el de niños, quizá no lo vemos como salud en un sentido como que hay una problemática realmente demasiado compleja, ¿sí? Pero para muchos niños sí se vuelve un problema cuando tienen esta dificultad de la R y porque están en su proceso también de lectoescritura, entonces a veces se generan unas confusiones allí. Y lo de la dislalia, no poder pronunciar un fonema, depende casi que de cada idioma, de cada contexto, de cada territorio. Aquí como a los 6 años que un niño pueda decir la R ya se considera algo como problemático. Entonces, bueno, si podemos facilitar desde algo que es más dinámico, pues es bien interesante. Y entonces aquí voy a pasar a compartirles ya desde otro enfoque. ¿Qué pasa? Pues cuando componemos con otros, ¿no? Y voy a ir dando ejemplos como de esta misma manera, de pronto con niños, con adultos, como en diferentes poblaciones. Quizás acá hay pedagogos musicales también, que no sé, pues yo particularmente trabajo mucho en el ámbito de iniciación musical y claro, quizás no he sido el docente más convencional, llamémoslo así, en algunos aspectos, pero quizás por el énfasis de composición y por algunos aportes de la musicoterapia, no sé, ha influenciado mucho como buscar una mirada creativa, o sea, qué es lo que la gente tiene por decir, cómo puede ser la iniciación musical algo que además de aprender cosas concretas o iniciarse en el solfeo o iniciarse como en cosas puntuales y técnicas o teóricas de la música, podemos invitar a que, bueno, estos niños ya traen algo de identidad, algo de musicalidad. Hablamos muchas veces de la musicalidad innata, de algo que nos es propio, de algo que no necesariamente se aprende o se enseña, o que si se aprende, pues se aprende mucho por los estímulos del entorno, ¿no? Si yo vivo en Cali, pues tengo unas sonoridades que me influyen y son parte de mí, diferentes si soy del interior o de otro territorio o de la música que le gusta a mi familia, todo eso nos está estimulando y nos está influenciando. Entonces les voy a compartir un ejemplo de una canción compuesta por un grupo de niños con sus familias que participaron en unas clases de iniciación musical y esto fue como el producto que quedó. La composición de ellos, su letra,
las melodías que ellos propusieron. De hecho, cada quien ya cuando tenían como ideas de letra, cantó una parte que pensábamos que podía ir en el estribillo, coro. Entonces teníamos como 14 versiones de melodía para esa frase. Y se hizo así muy democráticamente una votación en que cada quien escuchó todas las melodías durante una semana y dijeron, uy, a mí me gusta mucho la melodía 8 y la melodía 10, a mí me gusta esta. Y la siguiente semana y dijimos, listo, estas son las dos melodías que más votaron. Pero como teníamos ese empate, pues las fusionamos y quedó una melodía mixta entre las dos. Y así se fue desarrollando todo. Y pues esta es la composición que les comparte este grupo de niños y familia que se llama La música me hace soñar. Eh, a ver, no la tengo abierta, denme un segundito. Ah, ya, aquí está. La música me hace soñar. Dura como 2 minuticos y algo, yo creo que la voy a compartir completa. Listo, aquí está. Me gusta tocar canciones en el piano. Me gusta cómo toca el piano el gorila de Sim. La música me gusta porque puedes expresarte. Porque me hace compañía y da momentos agradables. La música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar. A mí me gusta escuchar música linda que me hace soñar. Nos gusta escuchar nuestra música favorita. Un grupo tan grandioso con mucha diversidad. Smoker, Michael Jackson, desde ya tocando. La música que alaba a Dios, incluso el K-pop. La música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar. A mí me gusta escuchar música linda que me hace soñar. La música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar. A mí me gusta escuchar música linda que me hace soñar. Tienes apagado el micrófono, Ah, ¿no? qué pena. Listo. Esta fue la composición bueno, de este grupo y fue muy interesante bueno, en todo el proceso pues fue muy participativo, afortunadamente hubo mucha disposición. Fue el primer semestre, ¿no? Del año pasado, o sea, recién pandemia y todo esto, entonces estábamos recién involucrándonos con este trabajo grupal virtual y bueno, creo que curiosamente ha sido uno de los procesos más profundos que he podido vivir con grupos de niños en clases. Creo que la participación de la familia, ¿no? Fue muy importante también y como que de alguna manera esto que era un espacio pedagógico se volvió en un espacio expresivo y comunitario, llamémoslo de alguna manera, que también involucró a las familias, ¿no? Entonces,
Recuerdo que la última clase, ¿no? Fue muy sensible, la retroalimentación fue muy, muy especial y que este producto, que me parece claro, si uno lo ve como producto y lo escucha, dice, ah, pues qué chévere. Pero siento que es un producto que es una consecuencia de lo que pudimos experimentar en ese proceso. Y ahí es donde quiero poner ese punto de que muchas veces se entiende la composición meramente como el producto, ¿sí? Como está compuesto, ¿sí? Lo que existe, la canción hecha, pero realmente, o sea, puede ser muy, muy significativo el proceso. Cuando componemos solo, claro, es todo un proceso, ¿no? De inspiración, de cosas que tenemos que decir, lo que ponemos y el producto que queda. Pero cuando componemos grupalmente, casi que ese proceso puede ser muy profundamente significativo, muy terapéutico en muchos casos. Nos implica organización, nos implica escucharnos, nos implica proponer ideas, pero también aceptar ideas y genera todo un proceso en que nos puede movilizar, nos puede confrontar incluso, pero nos puede invitar a, bueno, a ver en qué nos encontramos, qué tenemos en común como personas y qué queremos proyectar o qué queremos recordar. Y la música, pues, cuando se compone, puede dejar eso, ¿no? Una trascendencia, algo que se proyecta a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, yo no sé si estos chicos, por ejemplo, estas familias en 5 años más, 10 años más, vuelven a escuchar su canción, de seguro algo traerá, ¿no? Algo significativo que quizás con el proceso, pero muy seguramente también en lo que familiarmente compartieron. Eh, Voy a aprovechar aquí que hay una pregunta que estaba en el chat que decía... Quisiera saber si todas las progresiones armónicas, ¿sí? En cuanto a los acordes utilizados cuando se improvisa con niños deben ser primero, cuarto y quinto, o hay alguna sugerencia para improvisar con los niños o pequeñas melodías que nos puedan sugerir. Quizás no, para continuar no voy a profundizar demasiado, pero sí mencionar que es un poco relativo, o sea, el primero y cuarto y quinto, por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar tenía esos tres acordes como muy de base con lo que surgió y facilitó sin duda que fuera amigable, que fuera luminoso, ¿no? Todos son acordes mayores, también genera como una disposición muy de un compartir. Que está muy bien y funciona muy bien. Pero, por ejemplo, con lo que les compartí al inicio de la música para esta terapia fonoaudiológica, uff, hay música súper diversa, había hasta un rock ahí, hay una cumbia al final, hay un montón de cosas y que de alguna manera tenían una variedad musical muy amplia. Pero ¿qué fue lo interesante ahí? El disco lo cantó un niño. Bueno, afortunadamente fue mi hermano, que en ese momento tenía 10 años, y yo decía, ¿dónde encuentro un niño que me cante, que me actúe y todo? Martín, ven, probemos. Y bueno, funcionó muy bien, qué fortuna. Ahí sí, mi paga pues en ese momento fue una ida al cine, un helado, quizá no le pude ofrecer mucho más en ese instante que fue hace ya bastantes años, pero el hecho de que lo cante un niño de alguna manera también muestra, ¿no? O sea, como que es más probable que otros niños se puedan sintonizar, que se puedan... Entonces, ¿qué pasó en este proceso de la composición que acabo de mostrar? La melodía principal, sobre todo el estribillo, coro, surgió de ellos, ¿sí? Fueron las propuestas melódicas que ellos dieron. Entonces, ahí no tenía duda alguna de que la pudieran cantar o que fueran intervalos cómodos, porque no fue algo que yo les propuse, sino algo que ellos. Entonces, frente a la pregunta, pues yo creo que sí, no, o sea, tampoco, a menos que sea un trabajo vocal muy exigente, realmente nosotros podemos proponer frases que no necesariamente pues van a hacer mal o hacer daño o dificultar mucho este proceso, pero cuando les pedimos a ellos material creativo, muchas veces sale lo más espontáneo y salen unas melodías además con una intuición, con una naturalidad que ya quisiéramos muchos compositores hoy en día, más adultos, poder tener esa facilidad y esa fluidez. Porque incluso en un conservatorio de música, si bien muchas veces se trabaja lo armónico, se trabaja el arreglo, se trabaja la orquestación, pero la construcción de melodías sí hay una parte, pero es algo que va más allá de la teoría del raciocinio. Uno puede buscar equilibrios entre que sube y baja y este tipo de cosas, pero muchas veces cuando hablamos ya de canción, la canción muchas veces se crea cantando, ¿no? O sea, como que nos es natural. Si a mí me puede surgir natural, es posible que otro lo pueda cantar y lo pueda apropiar, y así como hay canciones que se han vuelto emblema en el mundo, ¿no? O en lugares y todo, y es como que todo el mundo las corea, porque sí, o sea, tiene algo muy, muy humano allí. Bueno, ahí por responder a eso, me apasiona un poco. Eh, y quisiera mostrarles pues algunos otros ejemplos.
Ah, listo. Me preguntan si se podría profundizar en el proceso para la canción creada. Em, bueno, hay cosas que obviamente pues hoy no es que sea tan largo el encuentro como para todo esto, pero básicamente había un tema que surgió, en este caso eran como la música o los gustos musicales, pero con otros grupos aparecieron lo de los gustos musicales acá también, pero sobre todo como a mí qué me evoca la música o qué me pasa con la música. Entonces las familias, los chicos empezaron a trabajar sobre ese tema. Y sobre ese tema, por ejemplo, empezaron a poner frases, cada familia una frase, a mí la música me hace soñar y sus melodías me hacen cantar. Alguien propuso eso y se volvió himno y estribillo. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando hablaban de los gustos, había unos que mencionaron que le gustaba mucho la música que alaba a Dios, no sé, por su contexto religioso espiritual específico, y habían otros que Michael Jackson, otro que Chainsmokers, si no me equivoco, es como un DJ. Entonces, claro, había una diversidad y lo bueno de esta diversidad también era ponerlo en la canción como una parte que me encanta de la canción es que dice, Nos gusta escuchar nuestra música favorita, un grupo tan grandioso con mucha diversidad, Chainsmoker, Michael Jackson, desde Yatra al rock and roll, la música que alaba a Dios e incluso el K-pop. O sea, era como que estamos validando que tenemos gustos diferentes todo y como proceso de iniciación musical pues parece algo como valioso. No es como solo lo que la academia les da, como si no trajeran música ellos mismos, sino pues recojamos lo que hay acá. Y de paso aprendemos y después tocan sus instrumentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Proponer el tema, ofrecieron las frases, vimos qué frases tenían afinidad, habían unas que tenían más que ver con gustos, otras que tenían más que ver con lo que la música les genera, me hace feliz o me da tranquilidad o me hace imaginar, ¿cierto? Como que fueron las estrofas, y un estribillo o coro que fue como la frase insignia de la música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar. Eso para el grupo fue como, uff, ahí está muy concreta y muy clara. Luego de eso, ya ahí es donde necesitamos muchas veces los recursos musicales o formales de decir, bueno, cómo organizamos la canción entre estrofa, de estribillo, cómo le damos una forma que sea comprensible, ¿cierto? Que eso pues mucho de lo que vamos a tratar también en el curso, junto como los objetivos, pero también musicalmente, qué recursos necesitamos para poder ayudar a darle forma a esto mucho más fácil y de forma pues muy concreta. Em, y ya con eso, pues practicamos la canción, yo les grabo una maqueta de audio como para que la vayan practicando, exploramos con objetos que tenían en la casa, incluso con un teclado virtual que tenían ahí algunos se ve, había una niña que estaba por otro lado aprendiendo un poquito de violín, aprovechemos esas noticas de violín, otro chico dijo, uy, tengo una flauta, aprovechemos la flauta, o sea, mejor dicho, la orquesta que naturalmente forman y con eso los roles. ¿Qué pasó? Yo tuve que hacer de youtuber un poco grabándoles un video explicando, bueno, vamos a grabar así, asá, a ver si buscamos el fondo así y todo. Y ya después fue un proceso de producción, de hacer una mezcla del audio, edición de video, todo eso. Pero eso fue el paso a paso. Título, frases, componer melodía, lo que había dicho, de que hicieron votaciones de qué melodías más les gustaba. Y ya con eso la forma y el arreglo que surge de los recursos e instrumentos que tienen. Ese sería como el proceso de la canción. Y esto aplica con niños, pero también aplica en otros procesos, ¿no? Que pueden tener otras implicaciones. Y aquí me gustaría mostrarles un ejemplo. Me salto un poco a otro lugar, pues me voy a saltar algunos ejemplos también. Eh, hace poco tiempo mm, acompañé a un grupo por el Museo de la Memoria, que justamente hace como 4 años más o menos se había hecho un proyecto llamado Tocó Cantar. En Tocó Cantar, pues personas, músicos, ¿no? Muchos empíricos, otros con formación específica, habían compuesto canciones en diferentes lugares de Colombia con temáticas pues que tienen que ver con el conflicto armado colombiano. Eh, entonces, desde el Museo de la Memoria, pues se gestionó para que hicieran una producción en que esas canciones fueran grabadas en estudio, con arreglistas, de los que lo necesitaban, otros que eran más autónomos en eso, y sacaron una serie de canciones que me parecen muy interesantes, que genial que puedan buscar ese material y escucharlo. Yo no participé en ese proceso, pero sí conocí el proceso porque eh, hace poco tiempo justamente me invitaron como a trabajar con un grupo de personas que habían participado en Tocó Cantar,
¿sí? Y lo que querían ellos era que varias de estas personas pudieran componer juntas. Entonces, ¿qué fue lo interesante ahí? Claro, personas ya muy empoderadas de la composición en el sentido de sus contextos, de sus territorios, de lo más natural y empírico también en muchos casos, pues ya iban sacando ideas. Entonces, ¿cuál era mi labor ahí realmente? Ellos ya tenían muchas ideas. Era el asunto de cómo nos organizamos para que nos escuchemos, para que encontremos consenso en nuestras ideas y podamos sacar un producto que además era un proceso en el que también se tenía que grabar y se tenía que proyectar, y también eso fue el semestre pasado, entonces en pandemia y que no podíamos grabar tan sencillo todo, ahí se buscaron unas soluciones y creo que de todos modos pudimos hacer un trabajo sensible y que el producto musical también pues tenía que responder pues a unas características también en ese sentido. Entonces... Les voy a compartir este material. Estos materiales que estoy compartiendo de alguna manera ya han sido compartidos públicamente, entonces afortunadamente no tiene ninguna complejidad ética, digamos, de que se pueden compartir o no, sino que pues son ejemplos que están en transmisiones. De hecho, ya les dejo acá el enlace de la transmisión del Museo de la Memoria, donde se habló de Toco Cantar y donde se presenta ya esta canción, por si alguien quiere escuchar cómo fue el relato de las personas que trabajaron en esto, cómo lo vivieron, cómo vivieron su proceso y pues ya el resultado musical que les voy a compartir. La temática era sanaciones. Eso fue lo que pusieron porque en muchos contextos de Colombia, sobre todo en comunidades, no siempre se habla de reparación. Si bien a nivel general se habla de reparación, para muchos es que dicen, realmente si algo ya se rompió, no es como que de pronto, se reparó como si ya no hubiera existido el dolor, ya no está el dolor, sino que hablaban un poco más de sanación, o sea, como que en varios contextos culturales de Colombia hablan del término más de sanación. Por ejemplo, en el pueblo Wayuu quizás no existe una palabra que signifique reparación, pero sí se puede haber una palabra similar a sanar, ¿sí? Entonces, trabajamos aquí con algunas personas del Caribe y otros que estaban en otros lugares, pero en general había una sonoridad en común. Habían 5 personas, uno que era muy de cumbia y vallenatos, otro ya más súper vallenato, otro rapero, absolutamente rapero, digamos que para él no era natural el hecho de cantar entonado de esto, o sea, él siempre ha sido el rap. Había otro chico reggae y rap, y otra señora, Carmen, que también mucho más del son chocuano, también un poquito más pacífico, pero que también con unas cosas del Caribe ahí en su sonoridad. Entonces fue mezclar esto, mezclar las ideas de todos ellos. Lo que vamos a escuchar parte de que cada quien propuso unas ideas y ¡pum!, las pegamos. Las pegamos, pero obviamente ese fue el trabajo ya formal de producción musical, que era mi labor un poco, además del acompañamiento, de, bueno, ¿cómo organizamos estas ideas para que esto tenga un viaje y ojalá tenga un viaje significativo para el que lo quiera escuchar? Entonces ahí va la sanación. Les voy a compartir el texto en pantalla y el audio. Por si lo quiere leer o si alguien quiere escuchar con ojos cerrados y más bien viajar con la música, pues también lo puede hacer como cada quien prefiera. Entonces, esta también se las voy a mostrar completa para que puedan ver cómo es ese desarrollo. Listo. Aquí está. Bien, aquí está la canción de ellos, La Sanación. Y aquí va. Somos hijos de la tierra, donde el viento llegó un día, cargado de altanería, declarándonos la guerra. Y aprendimos a luchar, cultivando la esperanza, y al germen
La sanación, 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 la sanación. Ya muchas comunidades trabajan por ir sanando y hay otras que la violencia les deja atadas las manos. 1448, ley que sirve de aliciente para sanar las heridas que tiene toda esta gente. Reverdecido el respeto, florece la dignidad. Sana la tierra y el cuerpo, y el alma empieza a cantar. La sanación, 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 la sanación. Sanar no es olvidar usando el tiempo de aliado, es perdonar y que el recuerdo no nos siga dañando. Solo así el dolor será enseñanza y legado, y le daremos al pasado un nuevo significado. Si en algún momento un acto violento te hirió y la venganza fue el mejor medicamento, sembrarte solo un karma en la balanza del tiempo, porque las heridas no se curan con resentimiento. Seca tus lágrimas con amor y desea lo mejor a todo el que te falló. Pagando bien por mal se restaura el corazón. Cada cambio es la esperanza de sanar una nación. Reverdecido el respeto, florece la dignidad. Sana la tierra y el cuerpo, y el alma empieza a cantar. Huepa, 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 y el alma empieza a cantar. Huepa, 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 y el alma empieza a cantar. Pero mi gente no ha perdido la esperanza, pero mi gente no ha perdido la ilusión, y trabajamos para que pueda cambiar, porque mi fe tengo puesta en la confianza, y aquel que está con Dios nunca le va mal. Ya no queremos vivir tan preocupados, que no tardemos en hallar la solución. Le pido al mundo y a todos los amigos que nos amemos y que nos demos el perdón. La sanación, la sanación, la sanación. Yo cultivo la esperanza, la sanación, y la riego con amor. La sanación, como indio Malibú, la sanación. Lucho con corazón, La sanación. nadie apaga la gran llama, no hay quien me detenga. Como el mar que ruge hasta el fondo de la selva, cuando parará la guerra, cuando la masacre, apoyo a los estudiantes y todos los colectivos. ¿De qué sirven los castigos si no es para educarte? Disparando arte, una forma de sanarte. Bien, fue muy especial con este trabajo que recuerdo la primera vez que ellos habían enviado unas ideas y todo y yo tratando pues de ayudar a organizarlas y les envié un audio como de referencia, todavía faltaba grabar muchas cosas, pero fue muy emocionante pues para el grupo, en especial dijo, uy, me lagrimé de escuchar cómo nos encontramos aquí, o sea, cómo pusimos y que al final todos participaron de las decisiones en el sentido de que si bien habían propuestas también personales, de una melodía salió lo del coro o estribillo, de otra parte salió las estrofas, lo del rap o un precoro o preestribillo que se llama, que sonaba más vallenato ahí con el acordeón y todo, que cuando ya leyeron la letra completa, cada quien opinaba decir si estaban
totalmente pues de acuerdo pues con lo que se decía o si sentían que había que cambiar una palabra o algo, o sea, se hizo un trabajo muy fino en ese sentido y al final todos con el producto final, llamémoslo así, pues había una sensación de sí, nos pertenece, nos identifica y que ganas de compartirlo a todo el mundo, o sea, em, eso fue muy, muy interesante y pues bueno, ahí los pasos, quizás un poco diferente a cómo se desarrolló el trabajo con los niños, ¿sí? Pero sí había un tema, eso sí fue un punto en común, ya estaba Sanaciones, Diálogos de la Memoria, que era a lo que convocaba el Museo de la Memoria. Estaban estos aportes ya personales y un poco ir juntándolos y ir complementando desde ahí. Y ya el momento de producirlo y todo esto, pues como les decía, fue en virtualidad. Alguien tuvo que ir a una radio comunitaria de su pueblo a ver si podía grabar ahí la voz. No sé, se dieron diferentes dinámicas y pues ya en mi caso hacía no solo de acompañamiento en lo sensible de crear juntos, sino ya de la producción, de hacer la mezcla, de ver cosas de arreglos. A uno, no sé, pues yo, aunque chileno, de pronto tuve que ser gaitero aquí, digamos. Eh, pero es un trabajo muy, muy especial esto de que, por ejemplo, lo digo ya, esto es muy personal. Me encantó mi formación de composición y me la disfruto mucho y hago música de cine, danza y es apasionante. Pero digo, este camino que ya fue un poco más una invitación que apareció desde la musicoterapia, así como de componer juntos, de facilitar estos procesos, uf, ha sido una cosa que, no sé, se vive desde la entraña, llamémoslo así, y se complementan, ¿no? Hay un proyecto en Medellín que es con la Filarmónica de Medellín, donde unos jóvenes neurodiversos, por ejemplo, compusieron música en unos procesos acompañados por musicoterapeutas. Mi rol era más ahí de arreglista, de hacer arreglos para la orquesta y los chicos, como que se encuentren ahí. Y claro, es como lugares donde puedo decir se encuentran un poco ambos mundos, ¿no? Como desde ya la composición formal, los arreglos, hacer cosas para la orquesta, pero estar con, siempre pensando en que lo que ellos quieren decir, lo que ellos quieren transmitir están ahí. Entonces yo recibí un documento con sus letras, con sus ideas, pero que decían, queremos hacer un trap y que acá haya un fagot en esta parte. Y tal cual, yo dije, a ver, ¿cómo podemos hacer que el fagot suene un poco más como a lo que están proponiendo ellos? No sé, es como algo a lo que podemos disponernos nosotros con nuestra creatividad y pues recursos. Y ya por último, pues como para ir cerrando esta parte de los ejemplos, perdón, no lo comentamos al inicio, pero proyectamos la charla, que fue una información que quizá no fue tan clara al inicio, de hora y 30, para alcanzar a darles estos ejemplos, tener una breve experiencia y poder comentarles pues más en detalle del curso. Entonces hasta como las 8:30, de todos modos, si por cualquier motivo alguien pues necesita salir, pues bueno, no pasa nada. Y eso que acá me salté pues hartos ejemplos porque ahí va dando el tiempo. Nico, por Sí, acá hay una pregunta, dice, ¿este curso aplica para personas que no saben absolutamente nada de composición? dice aquí despido a Peter que Ah, está en Irlanda del Norte y es un poco tarde por allá. Chao Peter, gracias por estar. chao, Gracias, chao. Esté muy bien. adiós, Suerte con el curso. Gracias. gracias. Ya, que pregunta Nayei si el curso aplica para personas que no están tan familiarizadas con la composición, pues la verdad es que sí. Digamos, hay como tres líneas que son complementarias y ahí va un poquito el siguiente ejemplo, justamente porque ya vimos algo como, bueno, recursos musicales, que supongamos alguien que está dedicado a la composición, pero además a grabar y cosas así, podría crear material, ¿por qué no? Con otros fines. Gente que de pronto trabaja en terapia o en pedagogía y a veces puede facilitar cosas de creación colectiva y hay muchas estrategias. Estos ejemplos que mostré, claro, han sido unos procesos ya súper profundos y muy elaborados que han exigido como varios aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay recursos que se abordan en el curso, como la parodia, ¿cierto? Que es cuando nosotros tomamos una canción preexistente y cambiamos parte de las palabras o todo el texto. Puede parecer que es algo muy concreto, sí, puede ser muy facilitable para mucha gente, así uno no haya explorado tanto composición antes, pero podemos tener otros criterios de decir, ¿cómo propongo el tema? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el criterio? Si usamos una canción que ya existe, ¿es porque tiene que ver con lo que vamos a decir o porque lo que vamos a decir justamente es todo lo contrario a lo que la canción trae como una forma de discurso o protesta? Bueno, hay un montón de posibilidades y en ese sentido el curso
¿qué contiene, digamos? Hay una parte que pues son elementos, de alguna manera elementos teóricos musicales, pero que están muy orientados a cómo esos elementos los ponemos en función de nuestra fluidez creativa. O sea, digamos, en ningún momento va a estar como la teoría descontextualizada, sino que la idea es siempre pues aprovecharla en ese sentido. Eh, el curso pues tiene en los encuentros la idea experiencias de composición, justamente que tanto aplican para personas que se están familiarizando con esto como para personas que de pronto tienen toda una experiencia con la composición, pero no es lo mismo hacerlo desde ese trabajo ya autónomo, yo compongo, organizo acá, que como digo, cuando lo hacemos colectivo o cuando hay otras pautas que pueden ser muy sensibles desde el bienestar, desde la convivencia, para hacerlo. Entonces yo, la verdad, pues siempre he tenido como grupos muy diversos y nunca he visto como una limitante especial para el desarrollo de los mismos, tanto en estos cursos que hemos dado con Sono como en otras experiencias, por decir algo, la maestría en musicoterapia, donde hay personas que tienen una muy fuerte formación musical, hay personas que vienen de ramas de la psicología, el trabajo social, de la medicina, de la enfermería y otros, y tienen también su vocación con la música, pero obviamente con unas herramientas que se van profundizando y se van desarrollando durante pues el proceso. Y el ejemplo que les voy a mostrar va un poco por ese lado. Eh, y ya respondo pues la pregunta de Viviana. Les muestro este ejemplo que justamente, que me lo autoriza a compartir justamente un estudiante de la maestría en musicoterapia, que lo trabajaron el año pasado, también fue realizado de manera virtual. Y ellos lo que hicieron fue hacer unas composiciones que surgen de algo personal, pero se amplía el colectivo. Cada quien puso una historia de vida que haya sido muy significativa, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de este estudiante, ella manifestó que la marcó mucho justamente, tiene 2 hijas y en ambos embarazos pues ha sido pues algo muy trascendental, ¿sí? Que ha tenido muchas curvas, ¿no? Emotivas. Y en ese momento trabajamos con una estrategia que también se sugiere en musicoterapia cuando hablamos de formas diferentes de composición, que es la notación no convencional, ¿sí? Por ejemplo, aquí hicimos unas grafías como de una partitura que no están escritas ahí las notitas específicas, sino son más bien dibujos que sugieren momentos, como que van contando una historia. Y ella hizo los dibujos así metafóricos de cómo fueron sus 9 meses, esos 9 meses, lo que significaba. Entonces cada momento tiene una carga emotiva un poco diferente, ¿no? Hay unos con más conflicto, más complejos, otros más luminosos y así se va transformando. La mayor parte de la composición es instrumental, pero hay una parte en puntual donde ella dijo, no, esto debe tener letra y pum. Y les voy a compartir un poquito de ahí y hacia el final para que vean qué pasó aquí. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ahí ya no estamos hablando de componer con estos propósitos de servicio necesariamente a otros, ¿cierto? Como con el proceso, sino que aquí cada persona estaba componiendo también con un fin muy personal, ¿no? Resignificar o decantar pues unas experiencias de vida y ponerlas en música, ¿sí? Más ese proceso personal, pero en que todo el grupo participa grabando, aportando, tocando instrumentos que la persona se imagina. Entonces ahí va este ejemplo de Jennifer. Listo. Entonces, ya, aquí está. Entonces, al principio simplemente aparece como una pequeña indicación de los colores, se refieren a los instrumentos musicales que van. Entonces vamos a ver que los dibujos aparecen de estos mismos colores, entonces ahí uno ya sabía, listo, me toca a mí la flauta cuando es azul, el clarinete cuando es este color, etcétera. Voy a adelantarme mucho y vamos a llegar a la parte donde ya aparece un poco de su canción, que aquí ya está como algo más luminoso, más enérgico. Antes había momentos de tensión y otras características. Creo que es por aquí que empieza a aparecer. Ahí va. Mi corazón sintió versos de libertad y luego se sumió en su calor. Mi corazón sintió una flecha inmortal y luego se
Bien, entonces se acabé el tiempo, esto dura como 11 minutos y algo, es una composición muy larga que tiene varios momentos y varias curvas, pero especialmente este momento, el final, además de tener la voz de ella, pues aparecen sonidos reales, naturales de sus hijas y que ella quería incorporarlo ahí. Entonces por eso digo que es un proceso mucho de lo personal, ¿no? De cantar ahí una historia y pues como por contextualizar un poco el curso también, pues invita a varios lugares, ¿no? Donde cada quien quiera habitarlo, ¿sí? Eh, entonces, voy a proponerles que hagamos como una experiencia breve, como para aplicar un poquito de esto y luego resolvemos unas preguntas y les comento ya unas cosas formales pues del curso para quienes quieran revisar eso y tengan algún interés ya especial ahí. De todos modos, independiente del curso y todo esto, pues sí esperamos mucho que este espacio pues nutra y que sirva y que tenga pues algún sentido y trascendencia para ustedes. Entonces, voy a pedirles, si es posible, a quienes quieran y se sientan cómodos, si es posible activar las cámaras un momento. Eh, Bien. Y les voy a proponer que cada quien para sí se cante una M, una letra M así suavecita, larguita y ligera, que no nos exija mayor cosa, sino que sea suavecita. Entonces ahí va nuestra letra M. Bien, ahora les voy a pedir que nos compartan a todos esa M, es decir, podemos activar unos 5 segunditos los micrófonos y que suene esa M. Eso, muy bien. Entonces, le voy a pedir eso mismo, pero con una vocal. Escoja cada uno una vocal y va a sonar a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Ahora les voy a pedir piensen rápidamente en una cualidad que cada quien tengan. Una palabrita de una cualidad que cada uno y cada una tenga. Y vamos a cantar esa palabra a la 1, a las 2 y a las 3. Libre. Amor, 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 amor. Amor, amor. Excelente. Y por último, esta es más disparatada todavía. Cada quien piense en una canción que le guste, le sea muy significativa y piense en una frase, solo en un pedacito de la canción y cuando les indique cada quien va a cantar ese pedacito de canción. Así, unos segunditos. ¿Listo? ¿Preparadas? ¿Preparados? Y ahí va. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo para Trata de ser feliz, vive la vida intensamente, A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su vida. ¡Qué maravilla! Súper. Muy bien. Podemos silenciarnos nuevamente un momento y nos vamos a dar un momento ya más íntimo, cada quien consigo. Voy a hacer aquí acompañar con un par de acordes simplemente, como de base. Va a sonar algo así. Invito a que sobre esto canten improvisando con una vocal. Escojan una vocal y improvisemos sobre esto. Cada quien para sí por ahora.
Ay, 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 Y encuentren una palabra que tenga esa vocal, solo una palabra que tenga esa Y vocal. únate a mí. Amistad, 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 amistad. Y cuando cada quien quiera se puede sumar, así como Andrea, cantando su palabra. Unidos todos en una canción. Unidos todos en una canción. Unidos todos en una canción. Unidos, canción. Y así como acaba de ocurrir, cada quien puede crear una frase que contenga esa palabra. Una frase que contenga tu palabra. Cántenla para sí, apréndanse su frase, que no se les olvide, que no se les olvide. Ofrezco mi amistad, te ofrezco mi amistad, que la música nos una. Te ofrezco mi amistad, te ofrezco mi amistad, que la música nos una. ¿Y quién más? ¿Quién más se lanza su frase por acá? Unidos así para poder cantar juntos. Unidos así para poder cantar juntos. Unidos así para poder cantar juntos. Hablando desde el corazón. Canto desde el corazón. ¿Si era canto? Hablando desde el corazón. Hablando desde el corazón.
que para poder servir, servir con amor. para poder servir, servir con amor. Para poder servir con amor. Yo creo que Natalia tiene algo en mente. Está que sale, me pica la lengua. La puedes decir también. Hay un bebé que espera a su mamá para poder dar un beso así y cantar. Ahí Claudia sacó ya toda una estrofa. Que no se le olvide, que no se le olvide. Por último, todos pueden abrir su micrófono y dejar lo que quieran dejar, o la vocal, o la palabra, o la frase, o la estrofa, o la canción completa también puede ser, y ahí va. Gracias. Gracias. Gracias, amigo Nicolás. Gracias, amigo, Nos pues ya veremos le pronto. pregunto el nombre porque sé que no es finca su nombre. William. William, mucho gusto. Gusto a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y déjenos un sonido para cerrar esta partecita. Que suene su voz. Ahí va. 1, 2, 3. Qué bello. Muy bien. Yo tenía en mente una cosa totalmente diferente en este Bravo, momentito, pero Nicolás. surgió otro Gracias, asunto de... Nicolás. Bueno, muchas gracias por su disposición y también para cantar y para involucrarse. De alguna manera, pues la composición es algo que sí se estudia, claro. O sea, se puede estudiar más bien. Uno puede ver cosas ya formales, estructuras, elementos y mientras más profundicemos, pues claro, siempre vamos a tener más herramientas para nuestro trabajo, así como en cualquier labor, en cualquier oficio, en cualquier profesión. Sin embargo, es también algo que tiene intuición también, tiene naturalidad y tiene muchas veces que necesitamos más ese impulsito y esa invitación a, bueno, hagamos y empieza a suceder. Es decir, como dice la canción de Spinetta, si no canto lo que siento me voy a morir por dentro. Es como si no lo hago, pues quizá no va a ocurrir, ¿sí? O sea, para componer, como dicen por ahí, un amigo que en algún momento estuvo conectado decía como que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? O sea, como que hacerme el hábito de hacerlo, ¿no? Es esa como un poco la invitación. Entonces hasta este punto como que cierro de alguna manera como lo que eran pues los ejemplos, un poquito de la experiencia y ya doy unos minutitos para que de aquí a las 8:30 lo completemos, que es de comentar un poquito más como cosas formales del curso que viene y todo esto para quienes estén interesados. Obviamente pues yo no soy publicista ni alguien experto en marketing, entonces tampoco es así como que yo les quiero vender el curso, digamos, sino que simplemente pues compartir realmente lo que trae pues y lo que pues considero que
qué podemos ofrecer realmente en ese espacio. Entonces les voy a compartir pantalla un momento. Aquí, ¿dónde está? Ah, ya, les voy a compartir como un poquito eso, como la modalidad, los contenidos, como esos aspectos formales de esto, para que lo revisemos, les complemento y pues si hay alguna duda específica con eso, que si alguien lo quiere mirar, pues me pregunta. Ok, compartir. Una pregunta, aquí ¿se está viendo la descripción del curso? ¿Sí? Composición de canciones para el bienestar. Sí, perfecto. Entonces, voy a pasarme al final de esto, que son como los contenidos, y les hago una descripción muy breve de cada uno. Entonces, punto por punto, ¿en qué se basa el curso? ¿Cuáles son como los elementos que quiere pues poner y tratar? ¿Sí? Panorama de la composición musical en general. Está lo artístico, está lo pedagógico, está en ámbitos sociales generales y está como en un sentido profundamente terapéutico también. Eso depende obviamente pues de intereses y cosas particulares de lo que cada quien lo quiere, si es para sí, si es para otros, si ambas, ¿cierto? Pero sí me gustaría como en este curso pues compartir eso, como dar una referencia de qué está pasando de alguna manera en el mundo con la composición, ¿sí? No solo la composición pues en la música académica o con la composición que suena en la radio, sino con la composición como producto, pero también como proceso, en cosas sociales, en aspectos terapéuticos, en aspectos pedagógicos y otras posibilidades artísticas con la composición, ¿sí? Contextualizarnos. Ya en el camino para el proceso de composición, ahí sí entra esas preguntas, ¿no? Como ¿para qué compongo o componemos, ¿no? Si es por el disfrute de hacerlo, si es porque nos interesa mucho lo que pase con el producto. Hay artistas que, claro, pues se destinan a que dicen, esta es mi forma de vida y necesito comer de componer, entonces pues también se enfocan ya en todos unos procesos de compongo también para que se distribuya, etcétera, compongo para mi proceso personal, compongo para que mi familia esté más unida, componemos juntos, o sea, hay muchos objetivos que pueden estar. ¿Y por dónde empezamos? Y ahí es donde aparecen como estrategias que unas pueden ser también muy sencillas, muy naturales, como lo que acabamos de hacer un poquito, que llegó a un lugar que no necesariamente estaba controlado, planeado totalmente, que resultara de esa manera, sino que son como a veces directrices que nos pueden disparar o movilizar posibilidades creativas, ¿sí? Desde las que pueden salir una canción, de su palabra, de su frase, puede salir un texto más profundo, porque son palabras que tienen que ver con lo que cada quien le es significativo, está viviendo, está pensando o se está moviendo, ¿cierto? Por otro lado están estrategias de composición recurrentes en musicoterapia y cómo pueden ser estas también aplicables en otros campos que no son solo la musicoterapia, ¿sí? ¿A qué va esto un punto? En musicoterapia, por ejemplo, hay diferentes formas de experimentar la música, ¿no? Que se sugieren, que son así como podemos componer, también improvisamos o también escuchamos simplemente música o cantamos algo que ya existe, ¿sí? Son muchas posibilidades de experiencia. Pero entonces en musicoterapia, pues no sé, se proponen formas de composición que son como la composición de canciones, a veces de música instrumental, se sugiere la composición con notación o grafía o dibujo, que como un pedacito de ejemplo que les mostré por ahí, hay diferentes maneras. Entonces se van a revisar esas maneras de hacerlo, ¿sí? Como posibilidades. Y junto con eso, pues cómo eso se puede aplicar a veces en otros contextos, ¿no? Cómo lo puedo aplicar, por ejemplo, en la pedagogía musical, cómo lo puedo aplicar si de pronto soy psicólogo y me interesa de pronto que algo de esto puede formar parte de los insumos o de las estrategias que se usan. Es muy válido porque la música, si bien la musicoterapia estudia muy en profundidad el proceso terapéutico con la música, eso no significa que en otros campos pues, no se puede usar la música con fines de salud o bienestar, ¿sí? Pero obviamente el curso propone dar algunos criterios, algunas pautas para que esto pues, sea con mucha conciencia y con mucha responsabilidad también, por decirlo de alguna manera. Y ahí se abordará el proceso creativo de una canción personal. Es decir, que dentro del curso pues, se invita mucho
a que cada quien tenga un proceso de composición personal, ¿sí? Que al finalizar el curso puedan decir, uy, tengo esta canción que es significativa para mí, tiene un sentido con lo que me interesa, con lo que quiero hacer, con lo que es personal o con lo que quiero proyectar. Y durante todo el proceso, esto ya es algo más metodológico, va a haber un acompañamiento en que además de los encuentros como de este tipo, por así decirlo, de compartir, de hacer, de vivenciar, puede haber un seguimiento en el que yo tendría una comunicación directa con cada quien como para poder recibir material. Avancé esto y yo les puedo dar una retroalimentación, alguna sugerencia, algún elemento como para que eso vayan decantando en su forma y se concrete pues según los objetivos que ustedes se hayan planteado para esa creación. Proceso creativo de canción grupal, de seguro habrá, como en esos encuentros podremos vivir, ya que eso, muchas veces en los cursos hay grupos, o sea, en los grupos hay mucha diversidad, ¿no? Y esa diversidad, más que ser una dificultad, es algo que se aprovecha muy bien en cómo nos complementamos para crear juntos. Y eso es algo muy valioso que pues puedo adelantar de esos procesos. Y ya viene este punto que es como muy amplio, en el que también le vamos a dar harto detalle, que ya va un poco a aspectos también formales de la música o técnicos o cosas que de pronto podemos complementar. Algunas de estas muchos quizás ya las conocen, pero otras pueden complementar y realmente cómo esto lo aplicamos con ese sentido de salud, bienestar y convivencia, que es el motivo del curso, ¿sí? No es un curso de composición solo de composición formal de canciones, sino que también está direccionado a que junto con estas herramientas pues técnicas o teóricas, pues cómo se proyectan para el bienestar. Entonces eso sí vale mucho la pena tenerlo en cuenta. Ahí que entra. Así como hicimos ahora, fue como podríamos decir que está dentro de esto lo que pasa ahorita. Como estrategias de improvisación vocal. Nos fuimos soltando un poquito con la voz, aparecieron cosas y esto lo hacemos con frecuencia. Ahí sí que nos soltamos muchísimo más incluso por el hábito que se genera. Cómo eso puede invitarnos a la creación, a la composición. La armonía musical, entender un poco de armonía, de acordes, de elementos dentro de la complejidad que cada quien maneja, de cómo esto podemos manejarla con un criterio de decir, bueno, ¿qué puede estar facilitando o evocando esta armonía? Quizás de las cosas en la experiencia que hicimos ahorita que sí escogí muy conscientemente fueron los acordes. Usé dos acordes, son muy sencillos, usé un mi mayor y un la mayor, son dos acordes mayores que pueden resultar fácilmente armoniosos, por así decirlo, que pueden ser cálidos también dependiendo cómo se toque. Y aproveché eso como para que sirviera de una base para nosotros, ¿sí? No usé acordes demasiado tensos, no usé acordes que nos llevaran a algo quizás más muy desde la tristeza, por decirlo de alguna manera, aunque eso tiene algunas subjetividades, pero sí hay criterios que podemos tener en cuenta en cómo la armonía se relaciona con el estado de ánimo en alguna medida, con lo que queremos proyectar, con lo que estamos diciendo. Y eso lo revisaremos acá. La relación entre sonido y palabra, que la canción es fundamental. O sea, si bien hay una parte sonora y el canto y la música, también hay una parte literaria en esto, ¿sí? Entonces hay formas de escribir, podemos escribir en décimas, podemos escribir cuartetas, podemos escribir como de diferentes posibilidades que también nos pueden motivar nuestra creatividad. Cómo se construyen las frases melódicas, hay formas muy intuitivas, pero también podemos ir enriqueciéndolas con algunos elementos. Cuando componemos una canción que tiene una estrofa y un estribillo o coro, son muy parecidos, son distintos, cómo pueden generar un contraste o ese equilibrio que muchas veces se busca en la composición porque en verdad nos conecta humanamente. Entonces revisaremos esto. La importancia de la forma, que eso es una cosa muy clave. Cómo una canción, dependiendo de cómo se organicen los momentos de la canción, puede dar discursos muy diversos, como en el ejemplo del Museo de la Memoria, que la forma fue pensada de una manera en que fuera hilando un viaje con lo que las personas querían proyectar. Entonces, si le pongo introducción o no, si le pongo un interludio, si hay una coda, si es solo estrofa y estribillo o hay un preestribillo, la forma, cómo la podemos aprovechar. Y por último, estos dos puntos que son el aporte simbólico, cultural y emotivo que tienen el estilo y el género musical. Dependiendo del territorio, habrá músicas que nos conecten mucho más por algunos aspectos. Alguien puede decir, uy, yo escucho un tango y aunque sea de otro contexto cultural, me evoca tales cosas. O sea, podemos ver que dependiendo del género y el estilo y los ritmos específicos, también nos pueden dar unas connotaciones con el discurso que queremos dar o con lo que estamos expresando. Y por último, bueno,
la relación que hay entre elementos de la música y la experiencia emocional. Podemos generar una diferencia si nuestra canción va más rápido, va más lento, si tiene estos acordes así más tensos o más ligeros, ¿sí? Los diferentes elementos musicales pueden ir dando un discurso. Entonces, la idea es hablar de todos estos temas y que al final del proceso nuestras reflexiones pues, puedan ser muy profundas en cuanto a cómo la composición significa como proceso personal, como proceso con otros, y que también puedan ser productos, canciones que quedan para cada uno de los participantes que también las pueden proyectar. Si alguien quiere decir, quiero difundir la canción que compuse, o quiero hacer esto, quiero hacerle arreglos, quiero profundizarla más, que eso pueda empezar a ocurrir. Bien, eso es lo formal. En cuanto a si se requieren o no conocimientos musicales específicos, sin duda, pues o sea, se sugiere que quienes tengan algún dominio, ya sea amplio o sencillo, de una guitarra o de un piano, les puede facilitar en estas cosas de armonía. Sin embargo, como es composición de canciones, el medio que más usaremos será la voz. Poder trabajar desde ahí, construir melodías desde ahí. Entonces realmente es amplio. Y ya metodológicamente, como para cerrar este punto, pues acá se habla de 30 horas. La mitad de estas horas, un poco más de la mitad de estas horas corresponden a encuentros así, como de este tipo, que son de 2 horas, en el que se trabajan los contenidos, se resuelven dudas, se hacen experiencias creativas y se dan como unas pautas y unas guías para el proceso, que serían 8 módulos que ocurren cada 2 semanas, ¿sí? Los viernes está planteado desde las 6 de la tarde, si no me equivoco. Bueno, Sí. sí. Entonces, esos 8 módulos donde se va trabajando de esa manera, pero como son cada 15, entre medio habrá un espacio donde yo les compartiré, dependiendo de lo que estemos viendo, a veces puede ser material de video complementario, a veces puede ser una breve lectura o unas cosas que pueden tomar en cuenta, y a la vez pues va a estar una comunicación en la que sí usaremos acá un grupo de WhatsApp, digamos que es como permanente, que es una forma de comunicación muy directa, donde también yo puedo ir haciendo un seguimiento pues de lo que vayan avanzando entre semanas, es decir, en un encuentro vimos tal estrategia, yo empecé a componer algo relacionado con eso, pero antes del otro encuentro yo ya le comparto pues aquí al facilitador, ¿cierto? Lo que avancé y puedo tener alguna retroalimentación o si tengo una duda o algo una sugerencia, se va trabajando. Y ahí se completan esas otras horas, sí, que son como entre trabajo autónomo, pero con una guía y una asesoría. Eso es pues lo general del curso en ese sentido y hasta donde pues yo puedo comentarles pues de cuál sería mi labor como tal. Si hay alguna pregunta ahí con eso, pues es el momento ahí propicio para poder resolverla y todo esto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Chesnardo Amaro Castro Cerquera, soy del municipio de Tesalia, Huila, Colombia. Esto, esto pues yo llevo más como de como 20 años en tocando la música en el piano. Pues, pues la pregunta mía que quiero hacer, ¿cuántos son el costo del curso? Ok. Listo. Aquí, Luz María, tú podrías complementar esta Sí, información de todo lo formal de costos, formas de el pago, costo todas del estas cosas. curso es de 650.000 pesos. También pues ofrecemos facilidad de pagos para que lo puedas hacer en pago de 2 cuotas o en 3 cuotas, ¿sí? Si te queda bien. Y pues ya con cada uno cuadramos pues para hacer los pagos de las cuotas en caso de que no puedas pagarlo completo, ¿sí? Y ahí en la página está el botón de pago para hacerlo completo, pero si lo quieres hacer en cuotas, lo puedes hacer una transferencia bancaria. Ahí en la página salen los datos de la cuenta o a través de Nequi. ¿Listo? Igual, si estás interesado pues, en hacer el curso, yo ahí escribí al principio del chat el número de WhatsApp para que nos contactes o nos escribes por el correo, ¿sí? sono.cmt@gmail.com. Aquí voy a escribir el correo. ¿Listo?
Sí, Es en eso. en ocasiones anteriores hemos hecho cursos breves que han sido como una jornada de 8 horas. El año pasado hicimos uno que fue como de 3 encuentros, así bien significativos, Mm. que fue un proceso. Pero vimos como el interés de profundizarlo más, como tener una formación ya más amplia de casi el semestre, llamémoslo así, para que realmente pues se pudiera profundizar, porque si se dan cuenta pues son hartos contenidos, ¿no? Y la idea es pues sí poder trabajarlos en alguna medida todos ellos y todo, ¿sí? Entonces hago esa acotación para el curso que sea en esta oportunidad. Ujú. Bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta en relación a lo que Nicolás dijo. Si no hubiera más preguntas, si alguien quisiera comentar ya más específicamente pues de lo planteado hoy en cuanto a los ejemplos o la experiencia, pues también muy bueno para nosotros pues tener alguna retroalimentación o apreciación o algo y con eso ya nos despedimos. No, pues agradecer el espacio, agradecer el volvernos a convocar para cantar, Listo. para juntarnos y agradecer pues esos proyectos, esos programas, esos esfuerzos para que la musicoterapia siga andando y podamos aprender de otras herramientas Ahí pues para conectarnos. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y qué alegría que estés por acá. Gracias, gracias. bendiciones. Buenas noches para todos, soy Andrea Carolina. Muchas gracias, Nicolás, gracias a Sonocentro por esta oportunidad que nos dan de compartir este espacio y esta información tan valiosa e importante. Creo que estamos en un momento crítico en el que podemos aportar mucho a través de la música, que es un arte tan noble y tan amoroso. Me encantó que hicimos esta participación de una manera tan espontánea, sin pretensiones, sino sencilla y del corazón. Y eso es muy lindo y muy valioso. Lo atesoro y les agradezco mucho, mucho, de verdad, por este momento y muchas gracias a todos los que estuvimos acá compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, Gracias, y por tu Andrea. participación y por ponernos ahí tu voz tan Sí. presente. Muchas gracias. Muy bien, entonces agradecemos pues su participación, el estar acá, pues acá, no sé, Luz María, bueno, ahí está la información de Sono, Sí, de todos son modos, los datos. por decir algo, pues está esta propuesta de este curso, sin embargo, pues la invitación a que puedan seguir pues la actividad de Sono, ya que pues hay cursos así larguitos, hay cosas que a veces son mucho más puntuales, esporádicas, hay un de canto y musicoterapia también, hay uno específico, no sé, hay muchas cosas pasando, así que creo que Sobre para quienes música y tengas creatividad, sí. el interés, pues bueno, puede quien ver lo que necesita. Y también pues aquí a la orden, de mi parte también personal, pues a la orden. Y invitados a conocer mucho Ahí de puse la página de musicoterapia. Sono por si quieren conocer más. Listo. Que Listo. tengan un muy Muchas buen gracias, descanso, Nico. una buena noche. Gracias, Luz María. Que les vaya muy bien en todas sus Ustedes. cosas, en estos tiempos en especial. Y bueno, abrazo fraterno y también Gracias. agradecido de compartir con sus voces y todo. Muchas Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta Nicolás. luego. Nos veremos. gracias. Nos Listo, vemos nos después. veremos. Descansen. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao.